Ya, buenas noches. Desde hace más o menos, ya atrás, desde hace más de 3 clases estamos estudiando el modelo de regresión lineal múltiple, ¿no? Que en realidad es una extensión del modelo de regresión lineal simple. La diferencia es que en este caso lo que estamos haciendo es, eh, estamos haciendo matricialmente, ¿no? Y para estimar este modelo de regresión lineal múltiple, hemos dicho ya varias veces que tiene dos representaciones en álgebra ordinaria y en álgebra matricial, ¿no? Estamos estimando, siempre recordando que la econometría tiene dos propósitos. El primer gran objetivo de la econometría es estimar los parámetros, ¿no? Hemos estado ahora estimando matricialmente el vector de parámetros beta. Y el segundo objetivo que nos vamos a centrar desde la siguiente clase más o menos es el tema de la inferencia estadística. ¿Ya? Entonces, hemos estado haciendo modelos de regresión lineal múltiple, matricial, y para estimar los parámetros hemos dicho existen dos maneras, utilizando esta expresión, que beta estimada, y eso lo hemos derivado también, la derivación matemática de esto, que la derivación del vector de parámetros matricialmente es el mismo criterio de mínimos cuadrados ordinarios que hicimos paso por paso para un modelo de regresión lineal simple. El procedimiento es el mismo, la única diferencia es que ahora estamos trabajando con matrices, ¿no? Entonces, en este caso, el vector de parámetros beta de mínimos cuadrados ordinarios es x transpuesta por x invertida por x transpuesta y. Entonces, la primera manera de estimar los parámetros es utilizando esta expresión, que resulta de aplicar el criterio de mínimos cuadrados ordinarios. Minimizar, como hemos dicho varias veces, la sumatoria de los errores estimados al cuadrado. La única diferencia es que ahora estamos trabajando con matrices. ¿Ya? La primera manera es esta. Para estimar los parámetros, determinar el valor numérico de los parámetros. ¿Ya? Utilizando esta expresión o utilizando estas expresiones, que en realidad, como hemos mostrado ya la clase pasada, en realidad estas expresiones no es más que el resultado de la multiplicación de las matrices, ¿no? Entonces, lo primero que hemos estimado ha sido el vector de parámetros, en este caso beta sub 1, beta sub 2 y beta sub 3, ¿no? En este caso, beta sub 1 es 300.2863, beta sub 2 estimada 074.20, beta sub 3 estimada 8.0436. Entonces, lo hicimos con esto, ¿no? Pero en realidad es multiplicar matrices solamente, ¿no? Entonces decíamos, ¿no? La matriz dependiente Y es una matriz de 15 filas por una columna, 15 filas, el tamaño de la muestra, 15 observaciones por una columna, y la matriz de las regresoras es una matriz de 15 filas por 3 columnas, donde cada columna representa cada una de las regresoras, cada una de las variables explicativas o independientes. Entonces, en este caso, Y es función de x sub 1, x sub 2, x sub 3. Entonces, vamos a estimar el beta sub 1 estimada, el impacto de las x sub 1, que en realidad es el regresor ficticio, la columna de los unos. Se está escuchando y viendo en ambas salas, ¿verdad? En la sala 2 se está escuchando. Sí, doctor. Y gracias, Juan Carlos. Entonces, eso hemos estado viendo. Entonces, x sub 2 es el beta sub 2 estimada es el impacto de x sub 2 sobre la variable y, ¿no? Y x sub 3
a través de beta sub 3 estimada, mide el impacto, la incidencia de las regresores X sub 3 sobre la variable dependiente Y. Entonces, por eso es que tenemos, en este caso, K, que representa el número de parámetros a estimar, son 3. Beta sub 1 de X sub 1, beta sub 2 de X sub 2 y beta sub 3 de X sub 3. El impacto de la incidencia, el efecto de cada una de las variables independientes sobre la variable dependiente, ¿no? Hemos estimado el vector de parámetros utilizando esta expresión, ¿no? Esta expresión. Y ahora también vamos a hacer lo que ya ustedes saben también, utilizando directamente el comando de Excel, ¿no? Análisis de datos. Vamos a hacer también con eso, ¿no? A ver, datos, sí. Ya está habilitado el complemento, ¿no? Ya les he indicado también cómo tienen que habilitar ese complemento. Bueno, hemos estimado entonces el vector de parámetros beta sub 1, beta sub 2, beta sub 3, ¿ya? Y después, a ver, hemos hecho esto. Hemos estimado el vector de parámetros con esta expresión. Y después hemos estimado la matriz de varianzas y covarianzas, ¿no? La matriz de varianzas y covarianzas, la diagonal principal es las varianzas, la varianza de beta sub 1 estimada, la varianza de beta sub 2 estimada y la varianza de beta sub k estimada. En el triangular inferior superior están las covarianzas. Entonces, la matriz de varianzas y covarianzas es sigma cuadrado, la varianza, multiplicada por x transpuesta x, que esto ya tenemos, nos ya hemos calculado, y el estimador sesgado de la varianza es la suma cuadrada de los residuos, ESOR estimado transpuesto por ESOR, que es la suma cuadrada de los residuos, dividida entre n menos k. N saben que es el tamaño de la muestra. Y en el ejercicio que estamos resolviendo, n es 15 y k es igual a 3. Beta sub 1, beta sub 2 y beta sub 3 estimadas, ¿no? Entonces hemos estimado la matriz de varianzas y covarianzas también. Pero para eso previamente hemos estimado la suma cuadrada de los residuos. Y ustedes saben también del coeficiente de determinación, que la suma cuadrada explicada, ¿qué es igual? La suma cuadrada explicada, ¿qué es igual? Suma cuadrada explicada más la suma cuadrada de los residuos. Entonces, entonces la suma cuadrada, voy a escribir, aunque ustedes ya saben eso. Pues acaban de dar examen la semana pasada, ¿no? Ustedes saben que la suma cuadrada total, la variación total de y, es la suma cuadrada explicada. Suma cuadrada total es la suma cuadrada explicada más la suma cuadrada explicada más la suma cuadrada de los residuos, ¿no? La suma cuadrada de los residuos es esto, ESOR estimado transpuesto por ESOR, ¿no? Además hemos dicho, con esto hemos calculado después el R cuadrado, el R cuadrado, que viene después, ¿no? Entonces, si nosotros despejamos acá la suma cuadrada de los residuos, la suma cuadrada de los residuos aquí es igual. Suma cuadrada total menos la suma cuadrada. ¿Qué cosa? Explicada, menos la suma cuadrada explicada. Muy bien, eso es. ¿Ya? La suma cuadrada total es matricialmente y transpuesta por y. Vamos a escribir nomás acá. La suma cuadrada explicada es esto. Y transpuesta menos la suma cuadrada explicada. Y la suma cuadrada explicada es beta estimada transpuesta por x transpuesta y. Ver, aunque no se va a escribir muy bien, pero es beta estimada transpuesta por x transpuesta y. Entonces, eso.
Suma cuadrada total es y transpuesta y. ¿Qué es y al cuadrado? Suma cuadrada explicada es beta estimada transpuesta. B estimada transpuesta, que ya hemos estimado en el anterior paso, con algunos de los métodos, con beta estimada por x transpuesta x invertido por x transpuesta y, o y que es igual a x transpuesta y, ¿no? Entonces, eso. Entonces, estimamos la suma cuadrada, la varianza, la matriz de varianzas y covarianzas, y después, con esto, también hemos estimado el coeficiente de determinación, R cuadrado. Y el R cuadrado es, coeficiente de determinación es suma cuadrada explicada. Suma cuadrada explicada. Beta estimada transpuesta, x transpuesta y, menos n promedio al cuadrado, sobre la suma cuadrada total. Es R cuadrado, suma cuadrada explicada entre suma cuadrada total, o R cuadrado alternativamente es 1 menos suma cuadrada de los residuos entre la suma cuadrada total. Entonces hemos estimado entonces, primero, el vector de parámetros, con esa expresión. Con esa expresión o con esa expresión o con esa expresión. Da lo mismo. ¿Ya? Entonces pueden utilizar ustedes multiplicar matricialmente o aprenderse de memoria esto. Pero en realidad esas expresiones se derivan de la multiplicación de las matrices. ¿Ya? Entonces, estimamos parámetros con esto o con esas expresiones. ¿Ya? Eso hemos hecho primero. Después hemos estimado la matriz de varianza y covarianza. Después el coeficiente de determinación R cuadrado. Y finalmente vamos a escribir, y al final quedamos en eso. La clase pasada hemos escrito la regresión estimada, igual a beta sub 1 estimada, más beta sub 2 x sub i, más beta sub 3 estimada x sub 3, más la perturbación. Esa es la recta de regresión estimada. A ver, les voy a compartir lo que hicimos la clase pasada, es esto. Hemos estimado, entonces acá está, el vector de parámetros y después la suma cuadrada de los residuos. Entonces, acá estamos haciendo para calcular la matriz de varianza y covarianzas. La matriz de varianza y covarianzas es esta, donde primero tenemos que estimar la varianza. Y el estimador insertado de la varianza es suma cuadrada de los residuos entre n menos k. Entonces necesitamos calcular la suma cuadrada de los residuos. Y como vamos a anotar los datos, suma cuadrada de los residuos es suma cuadrada total menos la suma cuadrada explicada, que es esto, que ya lo hicimos en la clase pasada. La suma cuadrada de los residuos es ESOR transpuesto por ESOR, suma cuadrada de los residuos, que es suma cuadrada total y transpuesta y, menos beta estimada x transpuesta y. Hemos obviado menos n medios al cuadrado porque en ambos casos existe, entonces igual se van a anular. Entonces esta es la suma cuadrada de los residuos, y la suma cuadrada de los residuos es suma cuadrada total y transpuesta y menos la suma cuadrada explicada, que es beta estimada transpuesta por x transpuesta y. ¿No? Entonces, y es esta. Es 15 por 1. Si la vamos a transponer va a ser una fila por 15 columnas. Entonces multiplicamos y transpuesta por y. De esa parte obtenemos este valor. Beta estimada transpuesta. La beta estimada es esto. 300.28, 8074, 8.04, que es 3 filas por una columna. Si la vamos a transponer va a ser una fila por 3 columnas. Acá eso es esto. Transpuesta. Hemos hecho eso ya. Entonces, x transpuesta y, pues ya tenemos eso. X transpuesta y es esto. X transpuesta y. Entonces, multiplicamos esta matriz transpuesta por esta. De esa manera vamos a tener la suma cuadrada explicada, que es igual a esta expresión. Entonces, la suma cuadrada de los residuos habría sido 1976, ¿no?
el estimador insesgado de la varianza, como vimos acá, es suma cuadrada explicada entre n menos k. La suma cuadrada explicada es 1976. ¿N cuánto es? El tamaño muestral, ¿cuánto es en este caso? ¿Cuánto es n? 15. 15. ¿Cuánto es k? Sí. ¿Cuánto es k? K representa el número de regresoras. ¿Cuánto es k? El número de parámetros por estimar. 3. 3. Entonces, 15 menos 3, 12. Entonces, 1976 entre 12. Esa es el error, la varianza estimada. ¿No? La suma cuadrada de los días 1976 entre 12. Es la suma, es el estimador insesgado de la varianza, que es igual a 164. Entonces, matriz de varianza y covarianza, varianza por varianza, 1964, una escalar que va a multiplicar a la matriz X transpuesta matriz invertida, todo esto. Entonces, multiplicando 164 por esta matriz, tenemos esta, la matriz de varianzas y covarianzas. Ya, esa es la matriz de varianzas y covarianzas. Bueno, ¿cuánto es la varianza de beta sub 1 estimada? 6.000. ¿Cuánto es? ¿Cuál es la varianza estimada de beta sub 1? 6.133,65. Muy bien, esa es la varianza estimada. La varianza de beta sub 2 estimada, 0,026. 0.00226, ¿no? Y la varianza de beta sub 3 estimada, 8.90154, ¿no? Sí. Ya, y las covarianzas son estas, ¿no? Simétrica, ya. Ya. La raíz cuadrada de la varianza es el error estándar. Si la varianza de beta sub 1 es 6133.65047, ¿cuánto es el error estándar de beta sub 1 estimada? Es decir, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 6133.65047? 78,32. Muy bien, es el error estándar. Muy bien. ¿Cuánto es el error estándar de beta sub 2 estimada? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 0.00226? 0,0475. Ya, muy bien. Y la varianza, y el error estándar de beta sub 3 estimada, la raíz cuadrada de 8.954, ¿cuánto es? $2,9835. Ya, muy bien, eso, muy bien. Entonces, ya tenemos la matriz de varianzas y covarianzas. Hemos estimado esto. Ya, ahora vamos a calcular el R cuadrado, el coeficiente de determinación. Que hay dos maneras de calcularla. Como suma cuadrada explicada entre la suma cuadrada total. O R cuadrado también es 1 menos suma cuadrada explicada. No, 1 menos suma cuadrada de los residuos entre la suma cuadrada total. ¿Ya? A ver, entonces calcule. Ya tienen esta parte, ¿no?
Ya también tienen esto también. A ver, calculen R cuadrado, ¿ya? ¿Cuánto es R cuadrado? Licenciado, a mí me ha salido 0,99997. Y ya, entonces el R cuadrado es 99.99, ¿no? ¿Eso qué significa? Que de la variación total de Y, a ver, porque es de la variación total de Y, ¿cuánto por ciento está explicando X sub 1, X sub 2, X sub 3? 99.99 por ciento, ¿no? Sí, ¿Ya? Muy bien, entonces, a ver, calculen, ¿eh? Entonces, calculen el R cuadrado. Y para calcular el R cuadrado van a calcular primero la suma cuadrada explicada. Y la suma cuadrada explicada, ¿ya la hemos calculado, sí o no? A ver, vean los datos que ya hicimos antes. ¿Cuánto es la suma cuadrada explicada? La suma cuadrada explicada, ¿cuánto es? Todo esto es eso, ¿no? Entonces, beta estimada transpuesta por X transpuesta Y. Todo esto es la suma cuadrada, la multiplicación de estos. ¿Cuánto es la suma cuadrada explicada? es 57.418.026,10. Esta es la suma cuadrada explicada, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y cuánto es la suma cuadrada total? Mm, Eh, 57.420.000,3. Esto, ¿no? Sí, Entonces, suma cuadrada explicada es este valor, dividido entre la suma cuadrada total. Es el CR cuadrado, ¿sí? A ver, yo les voy a dejar como, a ver, voy a dejarles como tarea. Van a hacer ustedes ahora. A ver, les dejo acá. Entonces, calculen esto. Suma cuadrada explicada, suma cuadrada total. Hagan, calculen. Beta estimada transpuesta es todo esto. A ver, hagan. Entonces, ahí tienen en la pantalla para completar.
Ya, ¿cuánto es la suma cuadrada explicada? Ya, entonces, la suma cuadrada explicada es esto, ¿no? Este término ya lo hemos calculado. 57.418.026. Eso es la suma cuadrada explicada. No la suma cuadrada explicada, es beta estimada transpuesta por X transpuesta Y. ¿N cuánto es? 15. N es 15. ¿Cuántos Y? ¿Cuánto es la sumatoria de Y? ¿Cuánto es la sumatoria de Y? 29.100. 29.135. ¿Y cuánto es el promedio de Y? 1942.33. Entonces, 1942.33 al cuadrado por n igual a 15. Y eso es igual a... Eso es igual a 56 millones 589.881.67. Entonces, beta estimada transpuesta por X es 57 millones menos las n por Y promedio al cuadrado es esto. Entonces, la suma cuadrada explicada es 828.144.47. ¿Sí? ¿Eso lo han calculado? ¿Eso lo han calculado, sí o no? ¿Sí? ¿Lo que han calculado o no? No sé qué extraño. Ya. Y la suma cuadrada total, bueno, Y estimada por Y transpuesta por Y es 57.420.000. Esto. Lo mismo, N es 15, promedio de Y es 1942.33 elevado al cuadrado por N, eso es igual a 56 millones. De tal manera que la suma cuadrada total es 830.121. Entonces dividan suma cuadrada explicada 828.000 entre la suma cuadrada total 830.000. ¿Y eso cuánto les da el R cuadrado? ¿Cuánto es el R cuadrado? ¿Qué han calculado? Calculen. Ya, ¿cuánto es el R cuadrado? Entonces, ya el R cuadrado, bueno, ya que están tan participativos, el R cuadrado es 0.99.76. ¿Ya? El R cuadrado. El R cuadrado ajustado. Ajustado por el número de grados de libertad y el número de regresoras. El R cuadrado ajustado es 99.72. A ver, R cuadrado significa que de la variación total de Y, 99.76% está explicada por X, por las regresoras, X sub 1, X sub 2, X sub 3. Y menos del 1% está siendo explicado por los residuos.
¿Ya? Se está escuchando, ¿no? Sí, Sí, licenciado. Ya, gracias. Entonces, vamos a escribir la recta de regresión estimada. La recta de regresión estimada va a ser beta estimada transpuesta más beta sub 2 estimada x sub 2i más beta sub 3 estimada x sub 3i. Bueno, de lo que hemos estimado, beta sub 1 estimada es 300,2863. Entonces, y estimada. Beta sub 1, 300,2863. Más beta sub 2 estimada. Beta sub 2 estimada es 0.7419.8 x sub 2i más beta sub 3 estimada, que es beta sub 3 estimada, que está acá, 8.0436 x sub 3i. Esta sería la recta de regresión. ¿Ya? Ahora, debajo de los parámetros son 300, beta sub 1 300, beta sub 2 0.74, beta sub 3 8.04, los parámetros. Debajo de los parámetros generalmente se escriben los errores estándar. Decíamos que la varianza de beta sub 1 estimada es 6.133,65,47. La raíz cuadrada de la varianza es el error estándar y el error estándar de beta sub 1 es 78.31.763. La raíz cuadrada de la varianza. La raíz cuadrada de la varianza de beta sub 2 estimada es 0.04753. La raíz cuadrada de la varianza de beta sub 3 estimada, 2.98. Entonces, debajo de los parámetros escribimos, estos son los parámetros. Los parámetros. Debajo de los parámetros escribimos los errores estándar. Son los errores estándar. Son las raíces cuadradas de las varianzas. ¿Ya? Y si dividimos los parámetros estimados en los errores estándar, vamos a obtener los test, los estadísticos de t de Student. Entonces, 300 entre 78.31, ¿cuánto es t de Student para el primer parámetro? ¿Cuál es el parámetro? 3.83. A ver, acá está, t de Student. Dividimos el parámetro beta sub 1 estimada entre los errores estándar. 300.28 entre 78.31 es 3.83. ¿Ya? 0.74.198 entre 0.04, el t de Student es 15.61. T de Student, beta sub 3 estimada entre el error estándar 2.98, 2.69, 1598. Entonces, escribimos los parámetros, los errores estándar, y debajo de los errores estándar escribimos los t de Student. Y los t de Student nos dicen si la regresora tiene o no poder explicativo de la variable dependiente y. Si es mayor al valor de las tablas, la regresora área explicativa o independiente, si contribuye, si explica la variación de y. Eso es. ¿Ya? Bueno, ustedes ahora van a calcular, ya nosotros hemos calculado con beta, ahora ustedes van a calcular con esta expresión. ¿Ya? Van a estimar los parámetros. X transpuesta Y es igual a N. ¿Cuánto es N? Ahora van a decir ustedes. A ver, vamos a calcular con ustedes esto. ¿Cuánto es N? 15, licenciado. Ya, gracias, Lucero. Entonces, el N es 15. Ya, después dice sumatorio de X sub 2i. Si sumamos X sub 2i, ¿la sumatoria cuánto es? De X sub 2i.
31.895. Pasa 31.895. Y después sumatorio de x sub 3i. Sumatorio de x sub 3i, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 120. 120. 120. 120. Muy bien. Sumatorio de x sub 2i, ¿cuánto es? 895. 31.895. Ahora vamos a elevar al cuadrado x sub 2 y le vamos a sumar. Entonces, a ver, x sub 2 elevan al cuadrado. Entonces, x sub 2 es 1839. 1839 al cuadrado, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Sale 3.381.921. Ya. Y así eleven cada valor de x al cuadrado. Entonces, eleven al cuadrado cada x sub 2 y después sumen. ¿Cuánto se lo suma? ¿Y aquí cuánto es? Sumatoria de x sub 3 y ¿cuánto es? 100. ¿Cuánto es acá? 120. 120. Licenciado, la sumatoria de x sub 2 al cuadrado sale 68.922.503. Muy bien. Eso es, ¿no? Ya. Es este mismo valor, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, el mismo es. Eso, ¿no? Ya. Ahora, van a multiplicar x sub 2 por x sub 3. Bueno, van a multiplicar x sub 2 por x sub 3. Y eso lo van a sumar. ¿Cuánto es la sumatoria de x sub 2 por x sub 3? Y 2.720.000, no, 270. 272.144. Muy bien, eso es. 272.144. Lo mismo que este valor, ¿no? Ya. Muy bien. ¿Aquí cuánto es? 272.144. Ahora, sumatoria x sub 3 y al cuadrado. Sumatoria. Va a ser 1 al cuadrado, ¿no? 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado. La sumatoria de todo eso, ¿cuánto es? 1.240. 1240. Ya. Muy bien. Ya, después que hemos hecho, debemos sacar, a ver, primero, x transpuesta y, x transpuesta y. Ahora hagamos eso más. X transpuesta y. X transpuesta y, dice, el primer elemento es sumatorio de y. ¿Cuál es el sumatorio de y? 29.135. 29.135. Dice, multiplique y por x sub 2i y sume todo eso. Vamos a multiplicar y por x sub 2i. Todo eso la vamos a multiplicar y la vamos a sumar. ¿Cuánto es la sumatoria?
$62.905.821, licenciado. Muy bien, eso es. Y después dice multiplique y por x sub 3i y sume todo eso. Y por x sub 3. Multiplicamos eso y sumamos. Sale 247.934. Muy bien, 247.904, muy bien. Ya, después tenemos que sacar la inversa de esa matriz, ¿no? Bueno, esa ya sabemos sacar inversa matriz. Bueno, la función es mi inversa, ¿no? Mi inversa. Inversa, abrimos paréntesis, seleccionamos la matriz, cerramos paréntesis, enter. Nos va a reportar el primer elemento, pero para los faltantes seleccionamos la dimensión de la matriz 3×3. Vamos al final, control shift enter para que complete lo demás. Esta es la inversa de la matriz. Ahora, beta estimada, a ver, tenemos que multiplicar esta matriz por esta, ¿no? Entonces, hagamos esto. Entonces va a ser esto. Multipliquemos. ¿Esto cuánto por cuánto es esta matriz? 3×3, ¿no? 3×3. 3×3. 3 filas, 3 columnas. ¿Esta matriz cuánto por cuánto es? 3. 3×1. 1×3. 3 filas por una columna, ¿no? Muy bien. ¿Es conformable? ¿Podemos multiplicar esta matriz con esta matriz? Sí, licenciado, se puede. Porque el número de columnas de la primera matriz es 3, que es igual al número de columnas de la segunda matriz. al número de filas de la segunda matriz. Sí podemos multiplicar. ¿Y cuánto por cuánto va a ser la matriz resultante? Una matriz de cuántas filas por cuántas columnas. Tres por 1. 3×1. Una matriz de 3 filas por una columna, ¿no? 3×1, 3 filas. Muy bien. Mmult. Mmult. Seleccionamos la primera matriz, que es de 3×3. Punto y coma. Seleccionamos la segunda matriz, 3×1, que es conformable porque el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz. Enter, nos va a reportar solamente el primer elemento. Y para los otros es 3 filas por una columna. Seleccionamos el área. Vamos al final, control shift enter y completamos esto. Beta sub 1, beta sub 2, beta sub 3, ¿no? Eso es. Y ya, eso es.
Ya, podemos también hacer lo mismo, pero utilizando el comando de Excel. De hecho, voy a copiar los datos a otra hoja. ¿Ya? Y vamos a hacer con el comando. A ver, ¿cómo estimamos con el Excel? Vamos a análisis de datos, ¿no? Entonces, fíjense acá, archivo, inicio, insertar, fórmulas, datos. En datos vamos a hacer clic y ya está habilitado el análisis de datos. ¿Y después qué hacemos? En análisis de datos, ¿cuál vamos a elegir? ¿Qué vamos a buscar? ¿Qué van a buscar? Regresión. Regresión. Muy bien. Seleccionan regresión, hacen aceptar y les va a pedir, va a decir, rango de Y. Sí, los datos de la variable dependiente. Vamos a hacer clic acá. Van a seleccionar el rango de columnas de la Y. Van a hacer Enter. Rango de X de las regresoras. Van a seleccionar la 15 filas por 3 columnas. Enter. ¿No? Y opciones de salida. Van a rango de salida y tienen que especificar a partir de qué celda quieren que les reporten los resultados. Vamos a hacer que nos salgan en B19, ¿ya? Aquí, desde aquí, desde B21. Enter, y aquí, a partir de esta celda, B20, va a reportar todos los resultados. Aceptar, acá está. Ya nos ha sacado todo. ¿Cuántos beta sub 1? ¿Cuántos beta sub 1? El intercepto. 328. ¿Cuánto calculamos nosotros? ¿Cuánto era beta sub 1 estimada? 328.63, ¿no? ¿Cuántos beta sub 1? 328.6257. ¿Cuántos beta sub 2? 0.7419. 0.7419. Aquí lo redondeo, ¿no? Y así, beta sub 3 estimada 8.043. Lo mismo que aquí, ¿no? Entonces, beta sub 1, beta sub 2 estimada, beta sub 3 estimada. Son los coeficientes, ¿no? El error estándar, el error, el t de student. ¿Cuánto es la suma cuadrada explicada? El r cuadrado, ¿cuánto es el r cuadrado que hemos calculado? El r cuadrado que hemos calculado, ¿cuánto era? ¿Se acuerdan? 99.70, ¿no? 99.76. Sí, sí. ¿Cuánto es el r cuadrado que hemos calculado antes? 99, vamos a buscar, el r cuadrado, 99.76, ¿no? ¿Sí? Y con el programita, lo mismo, 99.76, el r cuadrado. El r cuadrado ajustado, el ajustado es 0.99.72, con Excel, 0.99.70. Sale todo, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? En realidad, eso podrían hacer solamente para verificar resultados, ¿no? Porque todo lo que tienen que hacer es con el procedimiento, con esto, paso por paso. ¿Cuánto es la suma cuadrada explicada?
¿Cuánto es la suma cuadrada explicada? ¿Cuánto es la suma cuadrada explicada? Es 828.144,48. ¿Cuánto es la suma cuadrada de los residuos? Ya. Entonces, ustedes pueden ver. Es Ya. Ustedes, a manera de ejercicio, hagan este mismo ejercicio con algo que hicimos nosotros ya. Nosotros hicimos un ejercicio en Excel. Van a hacer este cuadro. Ya, esto. Después van a sumar. Ya, van a hacer con ese ejercicio. A continuación. Con ese ejercicio van a hacer, pero matricialmente, van a hacer todo esto. Este cuadro. Que la sumatoria de los valores estimados. Ya van a hacer este cuadro. Es decir, van a verificar las propiedades numéricas algebraicas, van a calcular la suma cuadrada total, la suma cuadrada explicada, y a partir de eso van a calcular el R cuadrado. Van a hacer estos mismas columnas, pero con estos datos. ¿Ya? Van a hacer esto mismo que hicimos. Es decir, ¿qué van a hacer? Van a verificar el cumplimiento de las 5 propiedades numéricas algebraicas de los estimadores de mínimos cuadrados ordinales beta sub 1, beta sub 2, beta sub 3. Van a calcular la suma cuadrada total, la suma cuadrada explicada, y a partir de eso van a calcular esto, la suma cuadrada. Van a hacer ANOVA, análisis de descomposición de la varianza. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre esto? No, ninguna de esas. Ya, entonces. Ya, entonces creo que con eso ya habíamos terminado esto. Lo demás sería ya entrar a pruebas de significancia, pruebas de hipótesis. Ya, a ver, entonces, hagan este ejercicio y me van a mandar hasta el 21:45. Hagan esto con los datos. Hagan esto, pero con estos datos que estamos haciendo el ejercicio. Eso me van a enviar hasta las 21:45. ¿Ya? Entonces van a hacer esto mismo. A ver, en resumen, ¿qué van a hacer? Van a verificar el cumplimiento de las 5 propiedades algebraicas. 1, 2. Van a calcular el R cuadrado, calculando la suma cuadrada total, la suma cuadrada explicada. Van a calcular la suma cuadrada explicada, la suma cuadrada total. Van a dividir suma cuadrada entre suma cuadrada total para el R cuadrado. Van a hacer eso. Hagan con estos datos. ¿Ya? Hagan eso. Tienen hasta el 21:45 para enviar.
Y voy a volver a compartir los datos para que... Estos son los datos.
Y ya, les decía, después vamos a, ahora, ya hemos hecho la estimación de los parámetros. Lo que vamos a hacer ahora, en realidad, vamos a empezar a ver ya pruebas de hipótesis, ¿ya? Ya hemos hecho la estimación de los parámetros a través de estimación puntual y estimación por intervalos. Ahora vamos a hacer pruebas de hipótesis, ¿no? Vamos a hacer estimación por intervalos. Lo que se busca en este caso es determinar, lo que se busca es averiguar qué tan cerca está el valor estimado del verdadero valor. Para ello vamos a buscar dos números positivos, delta y alfa, situados entre 0, 1, entre 0 y 1, de tal manera que la probabilidad de que el intervalo aleatorio beta sub i estimada menos delta y beta sub i estimada más delta contenga al verdadero valor del parámetro con 1 menos alfa de nivel de confianza. Entonces, en el caso de la estimación por intervalos, estimamos entre qué límite inferior y límite superior va a estar ubicada el vector, se va a encontrar el verdadero valor del parámetro. Entonces, el límite inferior va a ser beta estimada
sub i menos delta. El límite superior va a ser beta sub i estimada más delta. Entre este límite inferior y este límite superior se va a encontrar con 1 menos nivel de confianza el verdadero valor del parámetro. 1 menos alfa es el nivel de confianza. Alfa es el nivel de significancia o probabilidad de cometer error tipo 1. Error tipo 1 consiste en rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. ¿No? Error tipo 2 consiste en no rechazar la hipótesis cuando esta es falsa. Obviamente quisiéramos minimizar el error tipo 1 y el error tipo 2. No se puede. Si queremos minimizar el error tipo 1, necesariamente vamos a tener que aumentar la probabilidad de cometer el error tipo 2 y viceversa. La única manera de minimizar ambos errores sería aumentar el tamaño de la muestra. Pero si el tamaño de la muestra tiende al tamaño de la población, no tiene sentido hacer inferencia, ¿no? Muy pocas veces es posible hacer censo. No hacemos eso, ¿no? Entonces, obviamente, queremos minimizar ambos tipos de errores, error tipo 1 y error tipo 2. Minimizar un tipo de error implica aumentar el otro tipo de error, ¿no? La manera de bajar ambos errores sería aumentando el tamaño de la muestra. Pero una muestra tan grande como el tamaño de la población no tiene ningún sentido, ¿no? Eso es. Es lo que vamos a ver después, ¿ya? Vamos a ver dos métodos para estimar esto. Vamos a hacer a través de estimación por intervalos y a través de... entonces, en estadística existen dos métodos mutuamente complementarios para hacer esto, el intervalo de confianza y la prueba de significación. Vamos a ver que el método del intervalo de confianza tiene 3 pasos: planteamiento de la hipótesis nula y de la hipótesis alterna, ¿no? Estimación del intervalo entre cuyo límite inferior y límite superior se encontrará el verdadero valor de... Entonces les decía, vamos a estimar, hacer ya pruebas de hipótesis desde la siguiente clase. En realidad ustedes van a exponer ya, pero después vamos a avanzar esto, pruebas de hipótesis. Ya hemos visto estimación puntual y estimación por intervalo. Es una estimación puntual. Vamos a ver estimación por intervalos. De lo que se trata es de buscar un valor entre los cuales, entre un límite inferior y límite superior, entre los cuales se va a ubicar, va a estar contenida el verdadero valor del parámetro, ¿no? 1 menos alfa es el nivel de confianza. Alfa es el nivel de significancia o probabilidad de cometer error tipo 1. Error tipo 1 consiste en rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. Error tipo 2 consiste en no rechazar la hipótesis nula cuando esta es falsa, ¿ya? Les decía, quisiéramos minimizar ambos tipos de errores. Error tipo 1, error tipo 2. Pero no es posible eso. Si queremos minimizar el error tipo 1, incrementamos el error tipo 2 y viceversa, ¿ya? Una manera de tratar de minimizar ambos errores sería aumentar el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra casi tan del mismo tamaño que la poblacional, pero eso no tiene ningún sentido, ¿no? Si vamos a trabajar con una muestra igual de tamaño que la población, no tiene ningún sentido hacer inferencia, porque inferencia lo que queremos es sacar conclusiones válidas a partir de la muestra para toda la población. Entonces, trabajar con toda la población como si fuera muestra no tiene ningún sentido, ¿ya? Les decía, existen dos métodos, vamos a ver después esto, existen dos métodos para hacer esto.
el intervalo de confianza, el método del intervalo de confianza y la prueba de significancia. El intervalo de confianza tiene los siguientes pasos. El primer paso es planteamiento de la hipótesis nula y de la hipótesis alterna. La hipótesis nula, por ejemplo, en este caso dice beta sub i es igual a beta. La hipótesis alterna dice que beta sub i es diferente de beta. Entonces, el segundo paso es estimar el intervalo entre qué límite inferior y límite superior estará contenida el verdadero valor del parámetro poblacional con uno menos nivel de confianza, ¿no? El tercer paso es establecer las reglas de decisión. Dice, rechace la hipótesis nula si beta se contiene en una zona de rechazo. Si el valor de la beta estimada cae en la zona de rechazo, vamos a rechazar la hipótesis nula. Entonces, esta es la zona de rechazo. Esta es una prueba de dos colas, ¿no? Zona de rechazo, zona de no rechazo, ¿no? Entonces, vamos a ver eso después. Solamente estoy explicando de manera muy general. Acá tenemos una salida de Ibius, donde vamos a aplicar... esta es una salida de Ibius, donde tenemos estimados los parámetros, el R cuadrado, el R cuadrado ajustado, la suma cuadrada de residuos y todo. Es el estándar, el T-de-Student. Dice, ¿no? Pruebe mediante intervalo de confianza del 95% que beta sub 2 es estadísticamente cero. Es decir, que beta sub 2 es cero. ¿Qué significa esto? Que el gasto no afecta a la variable dependiente. Entonces, para eso tenemos que seguir los tres pasos. Planteamiento de la hipótesis nula y alterna, planteamiento de la hipótesis nula y alterna, estimación del intervalo de confianza, lo vamos a ver después, ¿no? Y tomar la decisión. Esto es lo que vamos a hacer. Ya, el segundo método es la prueba de significancia o test de significancia, que tiene 4 pasos. El primer paso es planteamiento de la hipótesis nula, la alterna, selección del estadístico de prueba, que puede ser el T-de-Student para significancia individual, o F para significancia, F de Fisher para significancia global, ¿ya? El T es el parámetro dividido entre lo del estándar, que tiene una distribución de Tn menos K grados de libertad. N es tamaño de la muestra, K es el número de parámetros a estimar, la regla de decisión. Si el T calculado con esta expresión es menor al T de las tablas, si el T calculado es mayor al T de las tablas, vamos a buscar también vamos a indicarles cómo buscar las tablas, se rechaza la hipótesis nula de que beta sub i es igual a beta. En cambio, si el T calculado es menor que al dt alfa de las tablas, no se rechaza la hipótesis nula. La hipótesis nula es esta, ¿no? Alternativamente, podemos utilizar el p-value, ¿no? Si el p-value es mayor que alfa, alfa es el nivel de significancia, si el p-value es mayor que alfa, no se rechaza la hipótesis nula. Si el p-value es menor que alfa, el nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula. Finalmente, establecemos la conclusión. Solamente quería decir, con esto, vamos a ver la siguiente clase paso por paso. Vamos a ver, les decía, desde la siguiente clase, pruebas de hipótesis. Hasta ahora hemos estado haciendo estimación de los intervalos. Vamos a hacer ya ahora pruebas de hipótesis, y para hacer pruebas de hipótesis vamos a utilizar los dos métodos. El método de estimación por intervalos y el método de las pruebas de hipótesis. ¿Ya? Eso es. También decirles que desde la siguiente semana van a empezar a exponer. ¿Ya? Van a exponer. Entonces, ya se les ha organizado en grupo. Bueno, ya se ha distribuido, ya se han asignado los tópicos que van a exponer, ¿no? Las exposiciones, como les decía, van a ampliar lo que hemos estado estudiando. Van a ver que lo que ustedes van a explicar va a servir para ampliar
lo que hemos estado estudiando. ¿Ya? Es una complementación a lo que hemos estado estudiando. Eso es. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta antes de concluir la clase. Entonces, reitero, desde la siguiente semana van a empezar a exponer. Ya saben ustedes qué tema les ha tocado y cuál es el orden, ¿no? No sé si hay alguna pregunta antes de concluir la clase. Y justamente este ejercicio que les estaba mostrando de calcular los parámetros con base a este ejercicio de matrices, uno de los grupos va a exponer también esto, ¿no? Ya, ¿alguna pregunta? Si no, quedaríamos aquí. Entonces, reitero, las exposiciones empiezan la siguiente semana. Ya saben cuáles son sus temas, ya saben el orden, quiénes empiezan las exposiciones, ya saben eso. Ya, si no hay ninguna consulta, quedaríamos aquí, antes de que estaría la asistencia.